Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con las actividades de la semana del 21 al 25 de septiembre con el tema de las propiedades de la materia. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos a ver las propiedades cualitativas, cuantitativas, extensivas e intensivas. Así es que observa lo siguiente. Para esto vamos a hacer este es el primer trabajo, la actividad experimental. ¿En qué consiste? Bueno, paso número 1, vas a llenar un vaso con agua, solo 3/4 partes, como se muestra en la ilustración. Posteriormente te consigues un limón y lo vas a colocar en el interior del vaso, como se muestra. Punto siguiente, vas a agregar abundante sal hasta que observes lo que va a suceder con el limón. Y siguiente, observa lo ocurrido, haz alguna anotación de lo que pasó, por qué crees que pasó, y finalmente, pues, hazte esta pregunta. ¿Cuántas propiedades podrías describir en esta actividad? Bueno, al final registra las propiedades que vamos a ver de acuerdo a lo que te voy a mostrar. Entonces, el primer trabajo es esta actividad, ¿de acuerdo? Bueno, las propiedades son las siguientes. Mira, por ejemplo, la masa es la cantidad de materia que presenta un cuerpo. La masa no define el volumen. El volumen es otra propiedad, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre masa y peso? Esto tú ya lo viste en segundo de secundaria, que la masa es la cantidad de materia y el peso es esa fuerza que existe, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar entre peso y masa. Son propiedades, sí, pero son diferentes. La extensión, bueno, la extensión ahora sí es el volumen y el volumen es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. También tenemos la impenetrabilidad, que es la propiedad por la cual el lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo, salvo que lo desplace. La impenetrabilidad es un cuerpo no puede estar en ese mismo. Por eso tenemos esta ilustración de este vaso y una piedra. Entonces la piedra desplaza el agua cuando es sumergida. ¿Sí? Bueno, la inercia es otra de las propiedades en la cual se refiere a que todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento mientras no exista una causa, es decir, una fuerza que lo modifique dicho estado o lo altere. La inercia es una propiedad de los cuerpos por la cual esos son incapaces de moverse por sí mismos o también se mantienen en constante movimiento hasta que no son detenidos, precisamente por esa fuerza de la inercia. Y tenemos otra propiedad que es la divisibilidad. La materia se puede fraccionar, es decir, se puede dividir, ¿sí?, en partes cada vez más pequeñas por diferentes medios, puede ser mecánico, físico o químico, de acuerdo a la siguiente secuencia, ¿sí? Por ejemplo, ahí está un pan que puede ser dividido, es divisibilidad, de poder dividirse, ¿ok?, en partes más pequeñas o fraccionarse. El siguiente es la atracción, que es la propiedad por la cual los cuerpos o partículas o moléculas o átomos tienden a unirse. El siguiente es la dureza, es la resistencia que presenta un sólido a ser rayado. La dureza de un cuerpo se establece mediante la escala de Mohs. El material más duro es el diamante y el menos el talco, por ejemplo. Sí, la dureza entonces tenemos que la resistencia que presentan los cuerpos al ser rayados. Depende de su cohesión, de su punto de cohesión. Sí, según su dureza, los cuerpos pueden ser blandos como el plomo y duro como el hierro o el diamante. La tenacidad es la oposición que presenta un cuerpo sólido al fraccionamiento, es decir, a una ruptura. Sí, la tenacidad es la resistencia que presentan los cuerpos para romperse. ¿Correcto? Pues bueno, la maleabilidad es una propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta convertirse en
láminas. La maleabilidad, esta propiedad que presentan los cuerpos para ser reducidos a láminas muy delgadas. Ahí tenemos un ejemplo de cómo están siendo divididas esas láminas. Y bueno, la ductilidad es la propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta convertirse en alambres o un hilo, es decir, hacerse ductos, ¿sí? Bueno, la siguiente es el brillo, es la propiedad por la cual un cuerpo refleja la luz. Y dentro de estas propiedades, la elasticidad es la capacidad que presentan algunos sólidos para recuperar su forma original una vez que deja de actuar la fuerza que los deformaba. Los cuerpos que no recuperan su forma se llaman cuerpos plásticos. Entonces, la elasticidad, como pueden ver, es ese estiramiento que tienen. Es diferente a la flexibilidad, porque la flexibilidad es cuando pueden doblarse, ¿sí? La elasticidad es cuando pueden estirarse. Y la viscosidad es la resistencia que presentan los fluidos en su desplazamiento. Esta dificultad disminuye al aumentar la temperatura, es decir, la resistencia a fluir. Eso presenta la viscosidad. Bueno, la porosidad o fracción de huecos es una medida de espacios vacíos en un material y es una fracción del volumen de huecos sobre el volumen total entre 0 o 1 o como un porcentaje entre 0 o 100%. ¿Sí? Es decir, esos espacios aparentemente vacíos se les llaman poros. El olor es aquello que se percibe por las papilas olfativas de la nariz y esta es una propiedad cualitativa, es decir, nos da la cualidad de ciertos objetos o ciertas sustancias. Es pedir un olor a través de, y nosotros lo podamos percibir a través del olfato. El color, pues también es una cualidad, es una propiedad cualitativa. Este fenómeno físico de la luz o de la visión asociado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético como sensación experimentada por los seres humanos y determinados animales, la percepción del color es un proceso neurofisiológico muy complejo. En el segundo año ya pudiste apreciar cómo es que se dan los colores a través de las ondas, la longitud de onda que presentan o por la refracción y también, pues bueno, dependiendo cada estructura molecular de cada elemento o cuerpo. Y bueno, el sabor también es una propiedad cualitativa en la cual es la impresión que causa un alimento u otra sustancia y está determinada principalmente por sensaciones químicas o por el olfato, el olor y por el gusto. Bueno, existen varias, pero lo importante es saber discernir entre las propiedades cualitativas, que es lo que le da la cualidad, ¿sí? A la materia, y las propiedades cuantitativas, es decir, las que se pueden cuantificar. Las intensivas por su intensidad, es decir, aquellas que tienen que ver también con la cantidad, y las intensivas con su intensidad o también cualidad. ¿Sí? Vamos a ver también punto de fusión, punto de ebullición, temperatura, que son propiedades intensivas, ¿correcto? Así como la densidad. Y bueno, vamos con el segundo trabajo. ¿Cuál es? Tú vas a elaborar un mapa conceptual. Obviamente puedes agregarle algunas imágenes. Este es un ejemplo. Con todas las propiedades vistas anteriormente, pues tú elaboras tu mapa conceptual. Aquí está otro ejemplo con el cual tú te puedes guiar. Mira, las separamos con las extensivas que dependen del tamaño o de la cantidad, las intensivas que no dependen del tamaño, sino de su intensidad, como la densidad. Sí, y las cuantitativas que se pueden medir y las cualitativas que no son medibles, como el sabor, el olor, el brillo, la suavidad, ¿correcto? Y pues bueno, aquí está otro ejemplo. Entonces, acuérdate, en la actividad número 1, elabora acerca de qué propiedades pudiera tener. Te adelanto, puede ser la solubilidad, puede ser la densidad, el volumen, la masa, ¿sí? Entonces, incluso el sabor,
Sí, entonces ya más o menos te di una ayudadita de qué propiedad. Si tú encuentras más, pues bueno, regístralas. Ok, fíjate bien, ¿qué vas a realizar? Vas a realizar este cuadro de actividades que yo le llamo check-in. Sí, ese es un cuadro de actividades del mes de agosto, de septiembre. En él vas a escribir lo siguiente, bueno, de acuerdo a lo que has hecho. Sí, por ejemplo, 2 actividades de la semana del 24 al 28, de las 5 en el video de la semana del 24 al 28 eran 5 actividades, ahí lo describe en el video. Bueno, tú solo vas a hacer 2 en tu libreta, ¿sí? De las cuales les vas a tomar una foto legible, ¿correcto? Una foto que se vea perfectamente bien. Después así lo vas a hacer con la semana del 31 al 4 de septiembre, también 2 actividades. Del 7 al 11 de septiembre, también 2 de esas 5 actividades. Y bueno, en la semana 4, que fue del 14 al 18, tú realizaste un cuestionario de 10 preguntas, es decir, y un mapa mental. Bueno, las preguntas que hiciste en tu libreta, pues les vas a tomar una foto y a tu mapa mental también le tomas una fotografía, ¿ok? Y por último, esa actividad experimental la pasas en tu libreta y el mapa conceptual de las propiedades de la materia. Si tienes estas 2 actividades de la primera semana, pues bueno, le pones esta palomita, de la segunda semana, de la tercera semana, de la semana del siguiente y de la semana de la actividad experimental y mapa conceptual. Te voy a dejar en el correo electrónico a donde vas a enviar tus evidencias. Y bueno, pues ha sido todo por esta ocasión. Entonces nos vemos hasta la próxima. Adiós.